Es un privilegio para mí poder estar ante ustedes y seguir con estos sermones que están edificando nuestras vidas y sobre todo seguir aprendiendo en este proceso de poder predicar la palabra. Y qué mejor que estar unidos como hermanos y compañeros. Quiero mencionar que había una vez en una aldea donde había un bosque enorme con muchos árboles. Y de repente en esta aldea hubo una tormenta tan fuerte, pero tan fuerte con vientos que arrastraron a muchos árboles. Dentro de todos los árboles que pudo botar la tormenta, había un árbol grande en medio de esta aldea, así de frondoso y con unas raíces profundas. Después que la tormenta pasó, un leñador que vivía cerca de esa aldea fue a ver al árbol y lo vio quebrado y vio sus raíces salidas. Cuando él comenzó a pedir ayuda y empezó a tratar de cortar la madera para poder rescatar algo de este árbol, y ocupó ayuda de otros leñadores para llevárselo a su casa. Pasó el tiempo, pasaron los días y el árbol o el pedazo de madera en este caso quedó ahí. De repente un hombre pasando toca su puerta y le dice: quiero que me vendas ese pedazo de madera que tienes ahí. Y aquel leñador le dice: ¿sabes qué? Ese pedazo de madera no me sirve. De hecho, es un gran estorbo aquí en mi casa. Así que llévatelo, te lo regalo. Resulta que aquel hombre que le pidió la madera logró llevarse su árbol para su casa y esta persona era un escultor. A través de ese pedazo de madera, él empezó a tallar con detalle y con mucha paciencia hasta poder lograr tener una escultura hermosa de ese pedazo de madera. ¿Qué fue lo que vio esta persona en la madera? Lo que otros pudieran ver como un estorbo, como algo insignificante, él vio una obra perfecta que podía llegar a ser terminada mediante su trabajo. Y cuando yo pienso en esta ilustración y pienso también que en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así somos nosotros, hermanos. Antes de Cristo, ninguno de nosotros tenía valor, ninguno de nosotros tenía algo importante dentro de sus vidas. Pero ahora, en su gracia y unidos a Cristo Jesús, cada uno de nosotros tenemos un valor incalculable. Y el deseo de Dios siempre ha sido irnos perfeccionando constantemente hasta la imagen de su Hijo Jesucristo. En esta mañana yo voy a estar hablando del capítulo 4 del libro de Efesios, del versículo 7 al 16. Y si recuerdan, nosotros estuvimos estudiando en la primera parte de los versículos 7 al 11. Si quieren, acompáñenme y leamos en el capítulo 4 de Efesios, versículos 7 al 16. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta ahí nos quedamos y hoy continuamos en el versículo 12, donde dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos. Padre, que seas bendito en esta mañana, Señor. Venimos delante de ti con mucho humildad, pidiéndote, Señor, tu sabiduría, porque nosotros necesitamos, Señor, siempre que venimos a tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. Señor, por favor, pon en nuestras mentes y en nuestros corazones el
entendimiento correcto de tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poder ser claro y transmitir a mis hermanos tu palabra. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que edifique, moldee la vida de ellos, Señor. Oramos, Señor, en este tiempo, agradeciéndote todo lo que hacemos. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y es que esta mañana yo voy a estar haciendo referencia al perfeccionamiento. Y ese va a ser el énfasis de todo este pasaje. Por eso yo he titulado este sermón como Perfeccionando a los Santos. El título de mi mensaje en esta mañana es Perfeccionando a los Santos. Y es que en este texto de Efesios 4, el 7 al 16, nosotros miramos dos enseñanzas sobre la perfección de los santos. Otra vez, en este texto nosotros miramos que Dios nos da dos enseñanzas sobre la perfección de los santos. ¿Con qué propósito, hermanos? Con el propósito de lograr un andar maduro en Cristo. Así que esta mañana nosotros miramos dos enseñanzas sobre el perfeccionamiento o la perfección de los santos con el propósito de lograr un andar maduro en Cristo. Si recuerdan, nosotros primeramente estuvimos estudiando los versículos 7 al 11, que es una de las primeras enseñanzas, y es que Cristo nos enseña el medio de la perfección. Y la segunda enseñanza que vamos a ver ahora es que Cristo nos enseña el camino hacia la perfección. Versículos 12 al 16. Estas dos enseñanzas, se las repito, Cristo nos enseña el medio de la perfección, versículos 7 al 11, y Cristo nos enseña el camino hacia la perfección. La última vez nosotros estuvimos hablando acerca de este medio de la perfección y vimos cómo Cristo, con su victoria, con su muerte, ha derrotado el pecado, ha derrotado a Satanás, ha derrotado a la muerte, para que en su cruz Él pueda ganar el privilegio de dar dones a la iglesia. Y nosotros regresamos y pensamos en el versículo 8, que está citando el Salmo 68, que llevó cautiva una hueste de cautivos, y la palabra aquí cautividad va a dar la idea de eso, de prisioneros. Y está haciendo enfoque a que nosotros no somos prisioneros a la fuerza, no somos prisioneros obligados, sino somos prisioneros conquistados por Cristo, por su muerte, por su vida y su resurrección. Y si nosotros pensamos en esa primera enseñanza, el énfasis recaía en el versículo 11, que Dios, de su botín, de su conquista, Él ha dado dones a la iglesia y como regalo de su gracia ha dado a hombres dotados. Versículo 11 que dice, y Él mismo, o sea, Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Y estos hombres han sido un regalo para la iglesia. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el propósito de dar a estos hombres que lideren, que presidan la iglesia, todos tienen algo en común. Estos hombres tienen la intención de ser de edificación para perfeccionar a los santos. Miren rápidamente conmigo el versículo 12, luego que menciona cada una de estas cuatro categorías de hombres que dio Dios a la iglesia, dice a fin de perfeccionar a los hombres, a perfeccionar a los santos. Ese fue el propósito de Dios para poner apóstoles, para poner profetas, para poner evangelistas y pastores y maestros. Que ellos sean los capacitados y guiados por Dios, dotados con habilidades para perfeccionar y capacitar a los santos. Ahora, ya que nosotros vamos a estar hablando acerca de perfeccionar, quiero rápidamente mencionar algunas cosas en cuanto al perfeccionamiento o cómo la Biblia menciona esta palabra perfección. Déjenme decirles que la palabra perfección nosotros la podemos ver de tres maneras en la Biblia. Primero, una perfección posicional, luego una perfección definitiva y por último, una perfección práctica. ¿Qué es una perfección posicional? Bueno, es la que cuando nosotros somos salvos, efectuada por Cristo en su muerte, la justicia de Él es imputada a nuestra vida. Y ahora el Señor nos mira perfectos. Y eso lo podemos ver en Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santos. Si tú eres creyente, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres perfecto a los ojos de Dios. Esa es una perfección posicional. Tu posición ya es perfecta delante de Dios. Pero también está la perfección definitiva o perfección total. Y esa es cuando nosotros la vamos a obtener
en la glorificación. Cuando cada uno de nosotros parta de este mundo, el Señor nos dará un cuerpo nuevo, perfecto y totalmente regenerado, glorificado. Y esta es efectuada por el Dios Padre. Miren Hebreos 12, 23, dice, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y al final de ese versículo dice, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. En algún momento nuestros cuerpos van a estar totalmente perfectos. Este cuerpo se está corrompiendo y está llegando a envejecerse para morir. Pero va a llegar un momento en que nuestra perfección de nuestro cuerpo va a ser total. Y esa es en la glorificación. Perfección posicional, perfección definitiva, y la última es la perfección práctica, que es la que nosotros vamos a estar tocando en estos versículos. Y esa es la categoría del vivir ahora. Es la idea de que como ya tenemos una posición perfecta, que nuestra práctica coincida con esa realidad, que nuestra práctica coincida y que cada uno de nosotros se esfuerce en poder llegar a esa realidad. Recuerden el versículo de Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hay pecados que necesitamos abandonar, hay comportamientos, hay actitudes que necesitamos dejar. Por eso necesitamos una perfección práctica o progresiva. Y es a lo que se va a enfocar este texto del versículo 12 al 16. Algunos otros versículos que mencionan acerca de esta perfección progresiva, 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortados, sed del mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y la paz será con vosotros. Pablo termina la segunda carta de Corintios diciendo, por lo tanto, o en conclusión, regocíjense y sean perfectos. Busquen la progresión de su perfección. También el escritor de Hebreos, al finalizar su carta en el capítulo 13, versículo 20-21, dice, y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda buena obra. Aptos podría ser también traducido como perfeccionados. Él os haga perfectos, capaces en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Un versículo más que lo conocemos, Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice el apóstol, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, es que esta palabra perfeccionar tiene esta idea de tener un equipaje completo, de alcanzar un propósito, tiene la idea de restaurar, preparar o capacitar nuestras vidas. Y dentro de las definiciones que encontraba, una de las que más llamó mi atención acerca de poder entender el perfeccionamiento o la perfección es la palabra restaurar. Y es que recordamos nuestra humanidad antes de la caída. ¿Recuerdan cómo el Señor creó a Adán y a Eva? Perfecto, totalmente bueno. Pero viene el pecado y corrompe, distorsiona, ensucia la imagen del Señor, perfecta. Y desde ese momento toda la humanidad ha necesitado restaurar su condición original de pecado. Por eso es que en esta mañana mi intención es poder ser claro a través de estas dos enseñanzas sobre la perfección de los santos. Número uno, Cristo nos enseña el medio de la perfección y ya vimos que fueron los hombres dotados para la iglesia. Y hoy vamos a ver la segunda, es que Cristo nos enseña el camino hacia la perfección. Ahora, dentro de este caminar, de este camino o este andar del creyente, estos versículos del 12 al 16 nos van a dar tres elementos de cómo debe ser nuestro caminar hacia la perfección. Número uno, el progreso a la perfección. Ese va a ser el versículo 12. Número 2, los propósitos de la perfección. Versículo 13 al 15. Y número 3, el poder de la perfección. En este caminar a la perfección vamos a ver tres elementos. El progreso, los propósitos y el poder de la perfección. Miren conmigo en sus Biblias, cada uno en detalle. Inicia el versículo 12. Termina el 11 hablando de los dones de los hombres que Dios ha dado como regalo a la iglesia. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este versículo nosotros podemos dividirlo en tres frases, y si ustedes se fijan ahí, cada una de ellas empieza
con una cláusula de propósito, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Este progreso lo vamos a ver de tres maneras. Número uno, los hombres dotados equipan a los santos. Miren ahí cuando dice a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar otra vez tiene la idea de restaurar la condición original del creyente, a que sea completo. Y cuando se menciona ahí a los santos, se está refiriendo a todos aquellos que creen en Jesucristo, que han puesto su confianza en Él como Señor y Salvador. Y es que el propósito, como les decía al inicio, y el fin que Dios haya dado hombres a la iglesia con habilidades únicas para enseñar, para transmitir la palabra del Señor, no es para beneficio, es para capacitar, es para preparar a los santos. Por eso, hermano, tú que estás como pastor, como líder, no estás llamado a solucionar todos los problemas de tu iglesia. Te cargarías mucho. Sí, estamos llamados a ayudar, a orar por ellos, a servirles, pero tu propósito principal no es solucionar cada uno de sus problemas. Te verías ahogado en tantas dificultades que hay en los hermanos. Tu enfoque debe ser en enseñarles y prepararlos para que ellos respondan bien. Cada uno de nosotros va a rendir cuentas personalmente a nuestro Dios. Por eso debemos preparar a los hermanos, capacitarlos y pensar cómo ayudarlos a que ellos respondan bien. Ellos también tienen el mismo Dios que nosotros tenemos. Yo pienso y leo a través de la Biblia a cómo llegamos a la perfección. Algunas cosas que perfeccionan al creyente, por ejemplo, Santiago 1, 2 y 4 dice, Santiago 1, versículo 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Las pruebas perfeccionan. También el sufrimiento, leímos en 1 Pedro, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él os perfeccione, afirme y fortalezca. Las pruebas, el sufrimiento, nos perfeccionan. Pero también, según de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura también nos perfecciona. Hermano, tú no estás llamado a poner pruebas en la vida de tus hermanos, no estás llamado a poner sufrimiento en la vida de tus hermanos, pero sí estamos llamados a poner la escritura en la vida de nuestros hermanos, porque esa va a ser la herramienta para que ellos puedan perfeccionar sus vidas. Qué difícil y a veces nos frustramos cuando miramos ciertos comportamientos en nuestros hermanos y nosotros aprendíamos que uno de los principios en la consejería no es tanto corregir una actitud, sino es corregir el corazón que produce esa actitud. Y eso es lo que hace la escritura. La escritura es palabra viva y cuando es aplicada correctamente, esa es la que cambia y moldea nuestros corazones. Por eso, hermano, procura preparar y todo lo que tú hagas en tus ministerios, en tu iglesia, esté enfocado a eso, en equipar a los santos. Número 2, miramos ahí para la obra del ministerio. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Primero, los hombres dotados equipan a los santos. Luego, los santos hacen la obra. Hermano, no estamos solos en la iglesia. No tenemos que hacer todo el trabajo. Cuando la Biblia menciona acá obra del ministerio, está hablando acerca del servicio espiritual dentro de la iglesia. Que es requerido por cada creyente. ¿Se acuerdan que en el versículo 7 nosotros mencionábamos que cada creyente tiene al menos un don? Pues ese don es para ponerlo al servicio de la iglesia. Y los pastores, maestros, líderes están destinados a fortalecer a los creyentes, a equiparlos y prepararlos para que ellos pongan en uso su don. No todos los trabajos de la iglesia tienen que ser hechos por el pastor o por los líderes. Si nosotros nos acordamos el ejemplo en Hechos, cuando la congregación iba creciendo, cuando las viudas griegas estaban siendo desatendidas, ¿qué dijeron? No es justo que sirvamos a las mesas y que enseñemos, dijeron los apóstoles. ¿Qué hacemos? ¿Reducir el tiempo de la predicación? ¿Verdad que no?
ellos dijeran, busquemos hombres fieles, busquemos hombres capacitados. Y esa es la idea de que los santos desarrollen la obra del ministerio. Yo sé que a veces es difícil delegar tareas. Yo sé que a veces es difícil porque tal vez las personas no lo harían como yo lo hago. Pero recordemos que esta es la obra del Señor. Y el Señor ha capacitado a cada uno de ellos para que ellos pongan en práctica sus dones y talentos. Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Llevar a cabo una reunión? ¿Llevar a cabo una realidad? ¿O piensas en realmente que lo que estás haciendo es edificando a tu hermano o capacitarlo para que él pueda responder bien? Yo sé que al inicio, cuando las iglesias vienen empezando, son pequeñas, tal vez requieren mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte del pastor. Pero el pastor debe ser sabio para empezar y poder delegar para que los mismos miembros sirvan al Señor. Número 1, los hombres dotados y los santos. Número 2, los santos hacen la obra del ministerio. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando las personas que están a mi cargo no están capacitadas, son inmaduros, necesitan como mucha ayuda? Bueno, hermano, esa es la tarea, capacitarlos. Seamos intencionales en prepararlos. A veces el pastor no solamente sirve para enseñar la palabra, sino también para modelarla. Y a veces es necesario incluso enseñar a los hermanos hasta cómo debemos cantar, cuál debe ser nuestro comportamiento. Y eso básicamente lo refleja un pastor, aquel que ya es maduro, aquel que ya es perfecto en el Señor, que ya es alguien espiritual. Ese enseña a otros, no solo con lo que dice, sino también con lo que hace. Por eso busquemos intencionalmente cómo servir de modelo para que los demás hermanos pongan en práctica sus dones. Número 3, el cuerpo es equipado. Y ahí leemos la última frase en el versículo 12. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación, la nutrición, el desarrollo espiritual de la iglesia va a ser llevado a cabo a través de esto. Esto es natural, hermano. Capacitarnos para que otros capaciten es la idea que todos debemos desarrollar en el ministerio. Y no necesariamente solo los pastores, sino cada líder apoyando todos con un mismo propósito, todos con un mismo fin. Y así el ciclo se va repitiendo. Imagínense, más adelante va a mencionar acerca de que para que no seamos niños fluctuantes, dice ahí. Y yo les pongo a pensar, utilicemos esa idea de un niño. Un niño no produce otro niño. ¿Quién es el que produce un niño? Un adulto. Por lo tanto, aquel maduro, aquel capacitado, es el que va a producir otro niño y así se va a repetir el ciclo. Esa es la idea, apuntar y enfatizar hacia la perfección, hacia la edificación de los hermanos. Entonces, en este versículo 12 miramos el progreso hacia la perfección. Ahora vamos a ver de los versículos 13 al 15 los propósitos de la perfección. Y dentro de estos versículos del 13 al 15 vamos a encontrar 5 propósitos en cuanto a la perfección. Va a ser unidad, comunión, ser como Cristo, sana doctrina y evangelismo. 5 propósitos que trae el perfeccionamiento de los santos. Unidad, comunión, ser como Cristo, sana doctrina y evangelismo. Miren ahí conmigo el versículo 13, cómo inicia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y aquí lo que está apuntando el apóstol es para que todos, acuérdense, el capítulo 4 viene hablando acerca de la unidad, pero sobre todo la fe está enfocada a la sana doctrina, a la unidad de enseñanza. El propósito es que todos seamos uno en nuestro entendimiento, unidad de la fe. Cada uno de nosotros, al ser edificados correctamente con la palabra del Señor, vamos a tener una misma mente. Y es la mente de Cristo. Número 2, comunión íntima. Después dice el versículo 13, y del conocimiento del Hijo de Dios. Y este no solamente es un conocimiento para salvación. Recordemos que a los que está hablando aquí y lo que está dando la idea ya creyentes, allá los santos. Por lo tanto, ellos ya son salvos. Entonces no es un conocimiento solo de salvación, sino un conocimiento profundo de Cristo. Ver la hermosura y las maravillas de nuestro Señor. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues básicamente, hermanos, orando, leyendo su palabra y obedeciendo sus mandatos. Así vamos a tener comunión íntima con Dios. Orando, leyendo su palabra y obedeciendo
sus mandatos. Ese es el conocimiento del Hijo de Dios. Número 3, ser como Cristo. Versículo 13 siempre. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, esa es la idea de Dios con cada uno de nosotros, que lleguemos a ser como el Señor. Este versículo nos enseña y manifiesta que el deseo de Dios es que nuestras vidas reflejen las cualidades que Cristo ha puesto. Cristo es el estándar en madurez y perfección, por eso todos apuntamos hacia Él. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La idea y el propósito de perfeccionar y de capacitar y de edificarnos es ser como Cristo. También mire el versículo 4 y es el conocimiento de la sana doctrina. Dice el versículo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y si nosotros podemos notar, aquí hay como un contraste entre lo que conviene y lo que no conviene. Y este versículo dice, para que ya no seamos niños, para que no seamos inmaduros. Lo que hace la madurez y lo que hace la inmadurez. ¿Qué es fluctuante? Bueno, tiene la idea de las ondas del mar. Cuando nosotros estamos adentro del mar parados, no podemos estar firmes porque las olas nos llevan de un lugar a otro. Esa es la idea de aquel que es inmaduro. Cualquier cosa, y ahí sigue el versículo, por doquiera, viento de doctrina, dice, llevado de un lugar a otro. Viene un pensamiento, viene una idea, y lo triste y lo lamentable es cuando los cristianos son inmaduros, pueden creer cualquier cosa, hermano. Así como pueden creer cosas buenas, son fáciles para que los engañen a creer cosas malas, cosas erróneas, cosas que están en contra de la Biblia. Esta palabra, estratagema, habla de la astucia, de la habilidad que tienen ciertos hombres para poder persuadir y engañar. Más adelante también se vuelve a mencionar la palabra astucia, y eso habla de la mala intención que tienen los falsos maestros. Y es de ponernos a pensar que este mundo constantemente va a bombardear y va a atacar la mente y el corazón de nuestros hermanos, para que ellos se desvíen del evangelio, para que ellos caigan en el error, caigan en el engaño. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que pensar siempre en la sana doctrina. Cuando enseñamos correctamente la palabra de Dios, ese miembro va a crecer maduramente y sano. ¿Qué pide un niño cuando está chiquito? Dulces, confites, churros, frescos. Pero sabemos que eso no les hace bien. Eso solamente los va a dañar. Por lo tanto, los adultos, los padres saben que hay que darles verduras, hay que darles comida correctamente, tienen que tomar agua. Por eso es la idea de los cristianos maduros, tienen que producir otros cristianos maduros con lo único que edifica su vida, que es la palabra del Señor. Y por último, miramos el evangelismo, miramos estos 5 propósitos del versículo 14 al 10, del 13 al 15, perdón, y el último es acerca del evangelismo, y ese está en el versículo 15, iniciando, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Y esta palabra siguiendo también puede entenderse como hablando, y es que el evangelismo es más efectivo cuando nosotros lo hacemos con amor. Piensen en algo, un cristiano maduro evangeliza, un cristiano que es inmaduro pone excusas por lo que no puede hacer, por lo que no sabe, pero no busca conocer al Señor y eso mismo transmitirlo. Pensemos, ¿han visto cómo cambian las pláticas de los adolescentes, de los jóvenes, en comparación con los adultos y con los ancianos? ¿Qué piensan los jóvenes? Cosas banales, cosas como momentáneas, pasajeras, cosas de moda, pero ¿qué piensan los adultos? Ya hablan cuestiones de apreciar la vida, de apreciar la familia. Bueno, lo mismo sucede con un cristiano. El que es inmaduro no va a pensar en estas cosas, pero el que es maduro va a buscar hablar la verdad y sobre todo en amor. Entonces nosotros miramos estos 5 propósitos acerca del perfeccionamiento de los cristianos. Y por último, el versículo 15 y el 16 nos van a hablar de nuestro tercer elemento hacia nuestro camino de la perfección, y es el poder de la perfección. Acuérdense, el progreso de la perfección, el propósito de la perfección y el poder de la perfección. Y es que este versículo termina como inicia. Es el Señor quien da el poder realmente para poder edificar. No son los hombres capacitados,
sino es Dios usando a esos hombres capacitados. Todo empieza y termina con Cristo. El poder para producir creyentes maduros y bien equipados no viene de tus esfuerzos y de los míos. Viene de Cristo, que Él es la cabeza. Miren conmigo el versículo 15. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es Cristo la cabeza. Y esta imagen de que Cristo es la cabeza está en Efesios 1:22, en el capítulo 5:23, y la que da la idea de que Cristo es la cabeza es que Él es el líder. No solamente es la fuente, Él es el líder y el dueño de la iglesia. Su autoridad, su ejemplo, es lo que nos va a llevar a poder ser más como Cristo. El versículo 16 termina diciendo la actividad propia de cada miembro. Y eso otra vez, ¿verdad? Cada miembro debe poder ejercer sus dones y sus habilidades que el Señor le ha dado para la iglesia. Cuando el cristiano utiliza al máximo su don espiritual, la iglesia es edificada. Finalmente, el versículo termina ahí, para ir edificándonos en amor. Y es que este perfeccionamiento debe ser con amor. La edificación no es a la fuerza, no es obligada, no tiene que ser como impuesta, sino tiene que ser cariñosa, cálida y dentro de un ambiente con amor. Qué feo es estar en un trabajo donde el ambiente laboral es duro, donde es de envidia, donde es de ocultar cosas, y a eso a veces pasa en la iglesia también. Pero el Señor nos llama a que nuestra edificación debe ser con amor, y nuestro andar debe ser con amor. Para terminar, quiero recordar lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 5, capítulo 48. Él concluye uno de sus temas y dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús cierra esta sección con esta amonestación. Y ya vimos que esta perfección no significa que tenemos que estar alejados del pecado, sino realmente continuar hasta la imagen de Cristo. Por eso, hermanos, Cristo es el estándar. Cristo es nuestro modelo. Y nosotros tenemos que llegar a ser como Él. Aunque este estándar nos parezca imposible de alcanzar, Dios no va a rebajar su estándar. De hecho, Dios en su misericordia sabe que somos imperfectos, pero que Cristo es perfecto y nos dio a Cristo para que nosotros seamos con Él. En sus méritos, tú y yo estamos siendo perfectos. Posicionalmente ya lo somos, eternamente lo vamos a hacer, pero prácticamente esforcémonos porque Él nos ayuda. Dice 2 Corintios 5:22, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios. Cristo se hizo pecado, Dios lo hizo pecado para nosotros. Por lo tanto, esta es una exhortación para que si tú no sientes que eres perfecto, es probablemente porque no tengas salvación en el Señor. Primeramente, debes arrepentirte de tu condición caída, debes arrepentirte del pecado que hay en ti, para que Cristo te pueda perdonar y te pueda llevar al Padre. Su muerte y su vida es lo que Dios utilizó para satisfacer y cumplir sus demandas. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Pero si ya eres cristiano y si ya le perteneces a Él, busca la perfección. Busca obedecer su mandato, busca leer su palabra, búscalo en oración para que podamos ser como Él, para que podamos tener un andar digno del Señor, para que podamos ser maduros en Cristo. Piensa, ¿qué comportamientos y qué actitudes necesitas cambiar? No lo vas a hacer con psicología, no lo vas a hacer con autoayuda que el mundo ofrece, solamente lo vamos a hacer con la palabra del Señor. Por lo tanto, cree en su palabra con fe, que es la que puede transformar y cambiar tu vida. Oramos. Padre bendito sea, Señor, gracias por que nos permites venir a tu palabra, encontrar en ella, Señor, aliento y ánimo para nuestras vidas. Señor, entendemos que nuestras vidas son imperfectas y necesitan ser restauradas a la imagen de Cristo. Perdónanos, Señor, porque constantemente te fallamos, pero también te pedimos que nos ayudes, que sea el Espíritu Santo guiándonos a ser más como Cristo, Señor. Nosotros por fe creemos en los méritos de Cristo para poder agradarte a ti, Señor. Ayuda y bendice a cada uno de mis hermanos en sus iglesias, en sus ministerios.
y que cada uno de ellos, Señor, pueda reflejar perfección en su vida, no por sus méritos, sino por lo de Cristo en cada uno de nosotros. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.